No solo estamos incautando drogas, también estamos desmantelando la logística del cártel. Tras semanas recopilando información, el ICE ha desmantelado una pista de aterrizaje del cártel en pleno corazón de Arizona, impidiendo que drogas por valor de miles de millones de dólares entraran en el estado. Pero, aunque esto parece una gran victoria en la guerra contra las drogas, es solo cuestión de tiempo que los cárteles encuentren nuevas formas de eludir las medidas. ¿Podrá el ICE adaptarse a tiempo o esta redada habrá sido en vano? Profundicemos en el tema y averigüémoslo. El cambio en la seguridad fronteriza. El panorama de la aplicación de las leyes de inmigración y la seguridad fronteriza a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos ha experimentado una transformación drástica en 2025, con Arizona emergiendo como punto focal de lo que representa la campaña más agresiva contra la inmigración y el narcotráfico en la historia reciente de Estados Unidos. El cambio de enfoque de la administración Biden a la administración Trump ha producido cambios cuantificables en el número de cruces fronterizos, incautaciones de drogas y tácticas de aplicación de la ley que merecen un examen detallado. Para comprender la situación actual, es necesario examinar el contexto que la precedió. Durante los 4 años de mandato de la administración Biden, más de 10 millones de extranjeros ilegales entraron en Estados Unidos, según datos oficiales del gobierno. Cuando el presidente Trump asumió el cargo el 20 de enero de 2025, su administración implementó inmediatamente una serie de cambios políticos destinados a revertir lo que caracterizaban como una situación de frontera abierta. El zar de la frontera, Tom Homan, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, ofreció su perspectiva sobre la transición. Empecé en la patrulla fronteriza en 1984. Llevo más de 40 años en esto. He trabajado para 6 presidentes, empezando por Ronald Reagan. Todos los presidentes para los que he trabajado se tomaban muy en serio la seguridad fronteriza, porque no se puede tener seguridad nacional si no se cuenta con una seguridad fronteriza sólida. Tenemos que saber quién entra, qué entra, por dónde entra y por qué entra, ¿no? Incluso el presidente Obama y el presidente Clinton tomaron algunas medidas para asegurar la frontera, porque entendían que la seguridad nacional era importante. Homan criticó el enfoque de la administración anterior. Joe Biden fue el primer presidente en la historia de esta nación que asumió el cargo y desprotegió una frontera a propósito. Eso es un hecho. Tras la primera administración del presidente Trump, le entregamos a la administración Biden la frontera más segura de mi vida, y él la desprotegió a propósito. Los cambios estadísticos tras el cambio de política han sido significativos. En marzo de 2024, la patrulla fronteriza se encontró con aproximadamente 140,000 extranjeros ilegales en la frontera suroeste. En marzo de 2025, esa cifra se había reducido a poco más de 7,000, lo que supone una disminución del 95%. Entre la toma de posesión del presidente Trump y el 1 de abril, solo 9 extranjeros ilegales fueron liberados en Estados Unidos, en comparación con los más de 184,000 durante el mismo periodo en 2024, lo que representa una disminución del 99,99%. Homan proporcionó más contexto sobre estas cifras durante su rueda de prensa. Bajo la administración Biden, tuvimos una media de más de 11,000 muchos días, más de 12,000, algunos días 15,000, entradas ilegales a Estados Unidos. 15,000. ¿Saben cuál fue la cifra en las últimas 24 horas? 178. La categoría de fugitivos, es decir, personas que cruzan la frontera ilegalmente y evaden la captura, también ha experimentado una reducción sustancial. En un día normal bajo la administración Biden, nadie se escapó. Sabemos que hay personas que cruzaron la frontera porque aparecen en vídeos, en el tráfico de drones o en el tráfico de sensores. Cruzaron la frontera. No fueron detenidos, no les tomaron las huellas dactilares, no fueron investigados. En un día normal bajo el mandato de Joe Biden, más de 1,800 personas se escaparon. La administración Trump informó de solo 38 fugas en su último recuento de 24 horas. Homan hizo hincapié en lo que calificó como las implicaciones de seguridad de esta categoría. ¿Quiénes son los fugitivos? ¿De dónde vienen? Tuvimos más de 2 millones de fugitivos bajo la administración de Joe Biden. ¿Por qué 2 millones de personas pagaron más para escapar? Bajo la administración Biden, se paga al cártel esta cantidad de dinero para cruzar la frontera. El trabajo del cártel termina en la frontera. Solo hay que entregarse con un uniforme verde. Se libera en 24 horas. Obtienes un boleto de avión gratis a la ciudad que elijas. Planteó una pregunta sobre los controles de seguridad. ¿Por qué 2 millones de personas pagaron más para escapar? Porque no querían ser investigadas. No querían que les tomaran las huellas dactilares. La administración citó las preocupaciones por el terrorismo,
como justificación para una aplicación más estricta de la ley. Hemos arrestado a más de 400 personas que figuraban en la lista de vigilancia terrorista y que cruzaron la frontera sur en 4 años. ¿Cuántos de los 2 millones procedían de un país que apoya el terrorismo? ¿Crees que ninguno? Entonces eres un ignorante. Este es el mayor fracaso en materia de seguridad nacional que ha visto este país. Los cambios políticos implementados por la administración Trump han sido exhaustivos. La ley Lake y Riley, firmada como la primera ley, exige que los extranjeros ilegales arrestados o acusados de robo o violencia sean detenidos. La política permanecer en México se ha restablecido, lo que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México a sus audiencias en lugar de ser liberados en Estados Unidos. Se ha reanudado la construcción del muro fronterizo, con más de 85 millas de nueva barrera fronteriza en diversas fases de construcción y planificación. La patrulla fronteriza, en colaboración con el Departamento de Defensa y Texas, ha desplegado 75 millas adicionales de barreras temporales. La aplicación CBP One ha sido descontinuada y relanzada como la aplicación CBP Home, destinada a proporcionar un mecanismo para la salida voluntaria en lugar de facilitar la entrada. Quizás lo más significativo desde el punto de vista político es que el presidente Trump designó a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras mediante la Orden Ejecutiva 1457 en febrero de 2025. Esta designación, dirigida tanto al cártel de Sinaloa como al cártel Jalisco Nueva Generación, permite reforzar las sanciones, el intercambio de información y los enjuiciamientos por narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo. Sin embargo, estos cambios políticos no se han producido sin controversia. Los críticos han expresado su preocupación por los derechos civiles, el debido proceso y la ampliación de la aplicación de la ley a lo que antes se consideraban lugares sensibles. Grupos de defensa como la ACLU y el Southern Poverty Law Center han cuestionado diversos aspectos del enfoque de aplicación de la ley, y una encuesta realizada en julio de 2025 por PBS News, NPR Maries, reveló que el 57% de los estadounidenses cree que las acciones del ICE han ido demasiado lejos, lo que refleja las marcadas divisiones partidistas en materia de aplicación de la ley de inmigración. La infraestructura de detención que sustenta este aumento de la aplicación de la ley se ha ampliado considerablemente. Documentos internos del ICE prevén añadir 720 camas en la cárcel del condado de Maricopa y 500 en el centro penitenciario de Florence, como parte de un plan para añadir 41,000 nuevas camas en todo el país. El Centro de Coordinación de Operaciones de Expulsión de Arizona, en el aeropuerto Phoenix Mesa Gateway, con capacidad para 157 detenidos, se ha convertido en el centro neurálgico de las operaciones de vuelos de deportación. La revocación de las protecciones de la era Biden ha sido especialmente controvertida. La administración Trump ha autorizado las detenciones del ICE en lugares sensibles como escuelas, iglesias, hospitales y juzgados, revirtiendo las políticas anteriores que designaban estas zonas como zonas prohibidas para las acciones de control. Este cambio ha generado una gran preocupación en la comunidad y ha dado lugar a impugnaciones legales. En marzo de 2025, las oficinas del sheriff de los condados de Navajo y Yuma firmaron nuevos acuerdos 287 HAN con el ICE, que permiten a los agentes locales realizar controles de inmigración durante las patrullas rutinarias, un programa de la primera legislatura de Trump que se había reducido bajo la de Biden. La legislación estatal también ha desempeñado un papel importante en el panorama de la aplicación de la ley. El proyecto de ley 1164 del Senado, conocido como Ley ICE de Arizona, avanzó en abril de 2025, patrocinado por el presidente republicano del Senado, Warren Peterson. El proyecto de ley tiene por objeto obligar a las entidades locales, como escuelas y bibliotecas, a cooperar con las autoridades federales de inmigración, anulando las políticas de santuario. La gobernadora demócrata Katie Hobbs ha condenado ciertas tácticas de aplicación de la ley, como las detenciones en los juzgados y los agentes que supuestamente se hacen pasar por trabajadores de servicios públicos. El enfoque de la administración ha generado una oposición organizada. Se han producido protestas en toda el área metropolitana de Phoenix, y grupos como Puente Arizona han puesto en marcha líneas telefónicas de vigilancia de la migra para informar de avistamientos del ICE y han impartido cursos de formación sobre Conozca sus derechos. Un mapa de los avistamientos del ICE denunciados públicamente hasta agosto de 2025 muestra puntos conflictivos en el sur y el oeste de Phoenix,
aunque estos solo representan los encuentros documentados. Los resultados estadísticos de estos cambios de política son evidentes en términos de reducción de los cruces fronterizos y las liberaciones en el interior. Lo que sigue siendo objeto de debate es el equilibrio adecuado entre la aplicación de la ley y las consideraciones humanitarias, las repercusiones económicas en las industrias que dependen de la mano de obra inmigrante y las implicaciones para las libertades civiles de la ampliación de la autoridad policial, descubrimientos de túneles y operaciones de control de la inmigración. La frontera de 372 millas de Arizona con México la ha convertido en un punto focal tanto para el tráfico de drogas como para la inmigración ilegal, y la administración Trump ha intensificado significativamente los esfuerzos de detección e interceptación en 2025. La geografía del estado, con un terreno desértico poroso y zonas urbanas adyacentes a la frontera en ciudades como Nogales, San Luis y Naco, ha facilitado históricamente la construcción de túneles transfronterizos utilizados por los cárteles de la droga mexicanos. En virtud de la Orden Ejecutiva 1459 y la Ley One Big Beautiful Bill, múltiples agencias federales, entre ellas la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI, del ICE, la DEA y el FBI, han intensificado las operaciones de detección de túneles. Se ha desplegado tecnología avanzada, como radares de penetración en el suelo, drones y sensores sísmicos controlados por inteligencia artificial, financiada con $2.500 millones en asignaciones tecnológicas fronterizas para localizar estos pasadizos subterráneos. Según los datos oficiales de la CBP, hasta octubre de 2025, se descubrieron 8 túneles en Arizona, lo que supone un aumento del 60% con respecto a 2024. Estos descubrimientos dieron lugar a la incautación de más de 12 toneladas de narcóticos y a más de 450 detenciones. Los túneles tienen múltiples fines: el contrabando de fentanilo, metanfetamina, cocaína y marihuana hacia el norte, y facilitar el cruce ilegal de migrantes en ambas direcciones. Los túneles descubiertos variaban considerablemente en cuanto a su sofisticación. El 23 de enero de 2025, en Nogales, la HSI y la patrulla fronteriza cerraron un túnel rudimentario de 33 metros de largo, apenas 60 centímetros de ancho y alto, con apuntalamiento de madera y sin ventilación. El túnel fue descubierto gracias a una denuncia sobre exploradores del cártel y estaba vinculado a las operaciones del cártel de Sinaloa. Este fue el 22º túnel cerrado en Nogales desde 2022. Una semana antes, el 16 de enero de 2025, una operación binacional en San Luis descubrió un túnel de 50 pies en fase inicial de construcción. Este fue el tercer descubrimiento en el condado de Yuma en los últimos meses, y las evaluaciones de la DEA lo relacionaron con las operaciones de Sinaloa. A medida que avanzaba el año, se descubrieron túneles más sofisticados. El 18 de marzo de 2025, en Naco, un radar de penetración en el suelo localizó un túnel de 183 metros con un sistema de rieles y paredes reforzadas. 5 operativos fueron arrestados y se incautaron 227 kilos de drogas en una operación vinculada al CKTNG. El 22 de abril de 2025, se descubrió un túnel de 61 metros en San Luis que incluía un elevador hidráulico y un sistema de ventilación, y se realizaron 8 arrestos. El descubrimiento de túnel más elaborado tuvo lugar el 9 de octubre de 2025 en Yuma, donde una operación interinstitucional en la que participaron el ICE, la DEA, la CBP y el FBI, descubrió un supertúnel de 1.200 pies equipado con rieles, ventilación y electricidad que iba desde un almacén mexicano hasta un desagüe pluvial estadounidense. La operación dio lugar a más de 150 detenciones de presuntos miembros del cártel de Sinaloa y evitó la distribución de drogas por un valor estimado de $50 millones. Según se informó, el túnel se había utilizado para transportar 4 toneladas de cocaína y fentanilo. Estas operaciones en túneles representan un componente de una campaña de represión más amplia. Las detenciones de ICE en Arizona aumentaron un 72% en la primera mitad de 2025 en comparación con 2024, con un total de más de 1.200 detenciones adicionales relacionadas con la inmigración. La oficina local de ICE en Phoenix ha hecho hincapié en las investigaciones basadas en inteligencia, en colaboración con el FBI, la DEA y los alguaciles locales. En los primeros meses de 2025, se llevaron a cabo operaciones centradas en personas con antecedentes penales. El 27 de enero, el ICE detuvo a 956 personas en todo el país,
incluidas operaciones en el área de Phoenix dirigidas a afiliados a pandillas y personas previamente deportadas. En una redada realizada en febrero en el noroeste de Phoenix, se utilizaron vehículos blindados para detener a un hombre de 61 años, condenado por agresión y delitos relacionados con armas, después de que se negara a entrar sin una orden judicial. En abril de 2025, la secretaria del DHS, Kristi Noem, participó en una operación de la ERO en Phoenix, en la que se detuvo a 3 ciudadanos mexicanos con antecedentes de homicidio y tráfico de drogas. La operación contó con la cooperación del FBI y la DEA. En junio de 2025, se concentraron las actividades de control en toda el área metropolitana de Phoenix. El 10 de junio se llevaron a cabo operaciones en Peoria, Tempe y varios lugares de Phoenix, con más de 20 vehículos desplegados. Los informes indicaron que se realizaron docenas de detenciones centradas en personas con órdenes de deportación previas. Sin embargo, estas operaciones han generado controversia y confusión. El 10 de junio de 2025, los manifestantes en Peoria se enfrentaron con la policía durante lo que creían que era una redada de inmigración. La operación resultó ser la ejecución de una orden judicial por drogas de la HSI. Según los informes, un manifestante fue electrocutado con una pistola Taser durante el enfrentamiento. Este incidente puso de relieve las tensiones que rodean las operaciones de control y la dificultad de distinguir entre los diferentes tipos de acciones policiales federales. Los departamentos de policía locales han tratado de aclarar su relación con las operaciones del ICE. La policía de Phoenix y otras agencias policiales de Arizona han emitido declaraciones distanciándose de la aplicación de la ley de inmigración, instando a los miembros de la comunidad a seguir denunciando los delitos y afirmando que no participan en las operaciones del ICE. El enfoque de aplicación de la ley se ha enfrentado a retos legales. Los jueces federales han emitido sentencias que cuestionan ciertos aspectos de las operaciones del ICE. En octubre de 2025, un juez de Chicago limitó el uso de ciertas órdenes, citando preocupaciones sobre la detención masiva sin causa probable adecuada. Estas acciones judiciales han suscitado debates sobre los límites constitucionales de la aplicación de la ley de inmigración. Las organizaciones de defensa de la comunidad han documentado los patrones de aplicación de la ley. La línea directa de Puente, Arizona, recibió más de 70 llamadas en un periodo de 48 horas en febrero, verificando un arresto en Maryvale de una persona con una orden de expulsión. La organización ha animado a los miembros de la comunidad a documentar los encuentros y a conocer sus derechos. Las comunidades agrícolas han informado de los efectos de las operaciones de control. Las explotaciones agrícolas de Yuma, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, han sufrido interrupciones en su mano de obra. Las estadísticas nacionales indican que aproximadamente el 40% de los trabajadores agrícolas carecen de estatus migratorio legal. La ampliación del programa 287G ha sido objeto de especial escrutinio. La ACLU ha calificado el programa como fomentador de abusos racistas, con una supervisión inadecuada, argumentando que involucra de manera inapropiada a las fuerzas del orden locales en asuntos federales de inmigración. Sus defensores argumentan que mejora la seguridad pública al identificar a personas con antecedentes penales durante encuentros rutinarios. Las detenciones en los juzgados se han reanudado bajo las políticas de la administración Trump. Los defensores de Tucson han protestado frente a los juzgados donde se han llevado a cabo operaciones del ICE, argumentando que estas acciones disuaden a los inmigrantes de participar en el sistema legal. En un caso del Tribunal de Inmigración de Phoenix en junio, los agentes detuvieron a una madre y a sus hijos después de una audiencia, y los casos fueron desestimados en virtud de los procedimientos de expulsión acelerada ampliados. En el sur de Arizona, las detenciones aumentaron un 68% hasta julio de 2025, con 91 delincuentes condenados, que representaban el 49% del total, incluidas personas con delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Estas estadísticas constituyen la base del argumento de la administración de que las operaciones dan prioridad a las amenazas para la seguridad pública. El debate sobre los métodos de aplicación de la ley se centra en varias cuestiones clave: el alcance adecuado de la aplicación de la ley en el interior del país, el equilibrio entre la seguridad y las libertades civiles, las repercusiones económicas en las industrias que dependen de la mano de obra inmigrante y los efectos en la confianza de la comunidad y la denuncia de delitos. Las diferentes partes interesadas hacen hincapié en distintos aspectos de estas complejas cuestiones. El subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller,
ha expresado la posición de la administración en términos muy claros. La lucha que se está librando en este momento es entre el ejercicio legítimo del poder por parte del pueblo estadounidense a través de un gobierno debidamente elegido y el ejercicio ilegal de la violencia callejera en forma de terrorismo interno. Así que, una vez más, el ejemplo más claro de esto es cuando los agentes del ICE, que están aplicando los estatutos y las leyes de los Estados Unidos para detener y expulsar a los extranjeros ilegales, son objeto de ataques violentos en el ejercicio de sus funciones. Los críticos argumentan que calificar las protestas de terrorismo interno supone una extralimitación y tiene un efecto disuasorio sobre las actividades amparadas por la primera enmienda. Continúa el debate sobre dónde debe trazarse la línea entre la protesta legítima y la obstrucción de la aplicación de la ley. El fin del camino para los cárteles. El componente de interdicción de drogas de las operaciones policiales en Arizona ha dado lugar a importantes incautaciones en 2025, con operaciones dirigidas contra los cárteles de la droga mexicanos que han permitido obtener cantidades significativas de narcóticos, en particular fentanilo y metanfetamina. Estas operaciones se llevan a cabo en el contexto de la Operación Take Back America y de la designación en febrero de 2025 de los cárteles de Sinaloa y CJNG como organizaciones terroristas extranjeras. La ubicación de Arizona a lo largo de la frontera la convierte en un corredor principal para el tráfico de drogas. La Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de 2025 de la DEA identifica a Arizona como uno de los principales puntos de entrada del fentanilo, con más de 13,000 libras incautadas en todo el país, gran parte de las cuales pasan por el estado, lo que representa un aumento del 30% con respecto a 2024. Las principales incautaciones de drogas comenzaron a principios de año. El 23 de enero de 2025, en las instalaciones de Nogales Mariposa Cargo, la CBP y la HSA incautaron 690 libras de metanfetamina, valoradas en $690,000, ocultas en un remolque de productos agrícolas. Una alerta de la CBP Cara 9 condujo al descubrimiento y la detención de un conductor presuntamente vinculado al cártel de Sinaloa. 4 días después, el Grupo de Trabajo contra los Delitos Financieros de Arizona llevó a cabo una parada de tráfico que dio como resultado la incautación de 1,609 libras de metanfetamina, 161 libras de pastillas de fentanilo, 735,000 pastillas y 47 libras de fentanilo en polvo, con un valor combinado de $3.4 millones. Las autoridades estimaron que esto evitó la distribución de 3.6 millones de dosis de metanfetamina y 10.8 millones de dosis de fentanilo. El 26 de febrero de 2025, HSI y el Departamento de Seguridad Pública de Arizona realizaron controles de tráfico en todo el sur de Arizona, incautando 459 libras de metanfetamina, 148 libras de pastillas de fentanilo y 2.55 libras de cocaína por un valor superior a $1 millón. 6 sospechosos fueron detenidos en lo que las autoridades calificaron como una operación coordinada. El 18 de marzo de 2025 se llevó a cabo una importante operación interinstitucional, cuando una investigación a nivel estatal dirigida contra las operaciones del cártel de Sinaloa dio lugar a más de 150 cargos tras una investigación de 3 años. La operación, centrada en Tempe, contó con la participación de la DEA, la Fiscalía General de Arizona y la Policía Local. La mayor operación individual tuvo lugar en mayo de 2025. Entre el 6 y el 12 de mayo, una investigación en varios estados dio lugar a la incautación de 400 kilogramos de pastillas de fentanilo, 11.5 kilogramos de fentanilo en polvo, 80 kilogramos de metanfetamina, 7.5 kilogramos de cocaína y 4.5 kilogramos de heroína. Las autoridades también incautaron $5 millones en efectivo, 49 armas de fuego y varios vehículos. Se detuvo a 16 personas, entre ellas Heriberto Salazar Amaya, identificado como un miembro de alto rango de una organización de tráfico. Un incidente notable ocurrió entre el 10 y el 13 de junio de 2025, cuando una redada en Tucson y Peoria incautó 5 millones de pastillas de fentanilo, 32 libras de cocaína, 22 libras de metanfetamina y 4 armas de fuego. La operación se retrasó temporalmente cuando los manifestantes, creyendo que se trataba de una redada de inmigración, se reunieron en el lugar. Las autoridades locales aclararon más tarde que se trataba de la ejecución de una orden judicial por drogas. En agosto, las autoridades desmantelaron una red de distribución de drogas que utilizaba camiones para el transporte, incautando 9 kilogramos de metanfetamina, más de 5 kilogramos de fentanilo, 4 kilogramos de cocaína, más de 1 kilogramo de heroína
y 10 armas de fuego. Varias personas fueron detenidas en relación con las presuntas operaciones del cártel de Sinaloa. En septiembre se produjo un aumento de las operaciones policiales en todo el país que dio lugar a más de 600 detenciones, más de 100 de ellas en Arizona. Las operaciones se dirigieron tanto contra las organizaciones de Sinaloa como contra las del CJNG y se incautaron activos por un valor total de $12,8 millones y 420 armas de fuego. En octubre de 2025, la colaboración entre ICHSI y la DEA había dado lugar a más de 2.500 detenciones y $50 millones en incautaciones, según datos del Departamento de Justicia. Operaciones como Blue Lotus, marzo-mayo de 2025, incautaron más de 1 tonelada de fentanilo y metanfetamina, junto con munición calibre 50, que según se informa, tenía como destino México. La administración ha hecho hincapié en los motivos de salud pública que justifican la agresiva interceptación de drogas. Homan declaró: "Las políticas del presidente Trump salvan vidas todos los días. Se han realizado estudios que indican que el 31% de las mujeres que realizan ese viaje a través de los cárteles sufren agresiones sexuales. Cuando el presidente Trump ha reducido la inmigración ilegal en un 96%, cuando llega a un 96% menos de personas, ¿cuántas mujeres no están siendo agredidas sexualmente por los cárteles? ¿Cuántos niños no están muriendo en ese viaje? ¿Cuántas mujeres y niños no están siendo víctimas del tráfico sexual en este país? ¿Cuántos sospechosos de terrorismo conocidos no están entrando en este país? ¿Cuántos kilos de fentanilo no están entrando en este país para matar a jóvenes estadounidenses? Las estimaciones sugieren que las incautaciones en Arizona evitaron la distribución de aproximadamente 50 millones de dosis letales hasta octubre de 2025, según los cálculos de la CBP. Las autoridades citan una reducción del 25% en las muertes por sobredosis en el área metropolitana de Phoenix para el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, aunque múltiples factores pueden contribuir a tales cambios. Sin embargo, las operaciones han suscitado dudas sobre la metodología y la supervisión. El solapamiento entre la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra la inmigración ha creado situaciones en las que ambas se confunden, como en el incidente de Peoria en junio. Algunos grupos de defensa argumentan que esta confusión socava la confianza de la comunidad y la cooperación con las fuerzas del orden. Homan abordó directamente las preocupaciones sobre la separación familiar. Diría desde el primer día que si entras en este país de forma legal, es un delito. Si permaneces en este país de forma legal e ignoras la orden de un juez sobre la deportación, si decides tener un hijo ciudadano estadounidense sabiendo que estás en este país de forma legal, te pones en esa situación. Pones a tu familia en esa situación. Continuó diciendo: "Lo que hicimos fue retirar a los niños con sus madres que solicitaron que sus hijos se marcharan con ellas. Fue una decisión de los padres, lo básico de la paternidad. Las madres tomaron esa decisión. Los críticos señalan sus preocupaciones sobre el debido proceso y las condiciones en los centros de detención. El informe de junio de 2025 del Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes documentó un aumento del uso del aislamiento y el hacinamiento, con centros que funcionan por encima de su capacidad. La organización informó de que la población detenida alcanzó los 46,000, superando la capacidad prevista. Los jueces federales han intervenido en algunos casos. Un juez de Chicago dictaminó en octubre de 2025 en contra de ciertas prácticas de detención, citando la insuficiencia de motivos fundados para las detenciones masivas. Un juez de Nueva York bloqueó la detención de un solicitante de asilo que se había presentado a una audiencia programada. Las asociaciones entre las fuerzas del orden estatales y locales a través del programa 287G se han ampliado en Arizona, con la participación de los condados de Navajo y Yuma. Las investigaciones de organizaciones como el Centro para el Progreso Americano sugieren que estas asociaciones pueden reducir la disposición de la comunidad a denunciar los delitos, aunque los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley discuten esta caracterización. La administración ha defendido su enfoque como una prioridad para la seguridad pública. Homan declaró: "Pero no oigo ninguna pregunta sobre Lake y Roddy tenían una madre. Ella nunca volverá a ver a su hijo. Rachel Morin tenía 5 hijos. Esos niños nunca volverán a ver a su mamá". Se han documentado repercusiones económicas en los sectores agrícolas. Las explotaciones agrícolas del condado de Yuma informaron de interrupciones en la mano de obra, y algunas explotaciones experimentaron escasez de mano de obra durante los períodos de máxima cosecha. La opinión pública sigue dividida según las líneas partidistas.
Una encuesta realizada en julio de 2025 por PBS News NPR Marist reveló que el 57% de los estadounidenses cree que las acciones del ICE han ido demasiado lejos, mientras que el 54% desaprueba las redadas en los lugares de trabajo, según Pew Research. Sin embargo, una parte significativa de la población apoya una aplicación más estricta de la ley, lo que refleja la naturaleza políticamente polarizada de la política de inmigración. La administración ha indicado que la aplicación de la ley continuará en los niveles actuales o se incrementará. Homan transmitió un mensaje directo. Si eres un extranjero ilegal en Estados Unidos, este mensaje es para ti. No puedes esconderte del ICE. Te estamos buscando activamente. Ponga sus asuntos en orden. Si se encuentra en el país y trabaja ilegalmente con el ICE, acuda a la CBP-1 con una solicitud de residencia y váyase por su cuenta. Porque tenemos que encontrarlo, deportarlo y procesarlo. Se le impondrá una prohibición y no podrá volver a este país. Las operaciones de control de 2025 en Arizona representan un cambio significativo en la aplicación de la política de inmigración y drogas. Los resultados estadísticos muestran reducciones drásticas en los cruces fronterizos y sustanciales incautaciones de drogas. Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre las libertades civiles, el debido proceso, los impactos económicos y las relaciones comunitarias siguen siendo objeto de debate y litigios. Los efectos a largo plazo de estas políticas sobre la seguridad fronteriza, la seguridad pública y las comunidades de inmigrantes continúan desarrollándose. Gracias por ver este video. Si quieres ver otro video fascinante como este, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla ahora mismo.